Esa conferencia transformó mi percepción de lo que nos estaba ocurriendo, lo que parecía un juego bien intencionado de niños se convirtió en la noche. Requería entender cómo es que sucedió y ojalá esta charla me ayude. Ya había comenzado, pero no tenía mucho tiempo y aún era posible seguir el hilo de lo que se decía. Tarski, al parecer era un nombre fundamental para recordar, el orador nos dice. La verdad, desde la antigüedad, en sentido lógico, si decir de lo que es, lo que no es o de lo que no es, lo que es, entonces es falso y decir lo que es y lo que no es, entonces es verdadero. Pero esa obviedad que al mismo tiempo parece trabalenguas, tiene que ver con la correspondencia de lo que se dice con la realidad. En ese preciso momento comencé a comprender lo que nos estaba ocurriendo y continuó. Es intuitivo, en el uso ordinario de la expresión, preguntarse lo que es la realidad, entonces se ve claramente la estrecha conexión que hay, en este caso, entre la verdad y la realidad. El significado de las palabras encuentra el problema de la multiplicidad y sus ambigüedades, así que Tarski busca una manera satisfactoria de definir la verdad, ya que el matemático Gödel demostró que no es posible deshacerse de las paradojas. Y continúa el expositor diciendo algo esperanzador. Por ejemplo, pongan en su mente la imagen de una figura de 3 lados, sencillo, no, ahora una figura de 4 lados y así sucesivamente hasta llegar a una figura de 8 lados, aún es conseguible, ¿no? Solo hay que agregarle 2 lados a la de 6 lados, pero después de 8 lados se complica, dándonos cuenta que parece imposible tener la imagen en la mente de una figura de 1000 lados y mucho menos de 1001 lados. Sucede algo similar con la verdad, es decir, de acuerdo con los múltiples significados de las palabras, la multiplicidad de las personas y los diversos contextos, entonces aquí surge otro personaje, Wittgenstein. En su segunda propuesta menciona que el lenguaje tiene reglas de acuerdo a cada situación como si se tratara de un juego específico, en este caso, la verdad dependerá de su uso. Fue cuando dijo esas últimas palabras lo que interrumpió la conferencia con humo y un comando armado, pero actualmente no sorprendían esas incursiones, tristemente era ya parte de la costumbre. Solo que para las personas involucradas era un acto excesivamente desgastante y burocrático porque eran sometidos a interrogatorios que parecían infinitos, en mi caso, todo lo que hacía, lo hacía por la fuerza inyectada por Rebeca. Solo así era soportable. No quedó ni un alma en ese recinto y fueron todos trasladados, en grandes camiones blindados, a seguir el procedimiento. Esas escenas a alguna otra persona ya la habrían quebrado y traumatizado más, pero en mí, la fuerza de Rebeca se hace presente. Sentado en ese camión veía pasar el paisaje y recordaba y me preguntaba si esa era la realidad de la que hablaba el conferencista, pues si no puedo confiar en lo que veo, toco y siento, entonces ¿en qué puedo confiar? ¿Son acaso las personas tan limitadas como para no ser dignos de percibir la realidad? De pronto, un enfrenón me recordó las leyes de esta realidad y se hizo presente mi resistencia a golpearme con el asiento de enfrente, pero era lo que indicaba que habíamos llegado al fatal destino, fatal quizá no. Pero en una ocasión un agente le disparó a alguien que lo exasperó, aún siguen tratando de analizar la relación que hay entre la verdad y la exasperación, el juicio sigue, la persona está muerta. El protocolo era aparentemente sencillo, registrarse, esperar turno y responder correcto o satisfactoriamente a las preguntas e irse a casa. Un gran salón con monitores y bocinas, atascado de tecnología, grandes hileras de lugares para sentarse como si fuera un aeropuerto, pero solo era una especie de patíbulo. La condena siempre era la misma,
tratar de descubrir quién mentía o si se mentía. Era la tecnología al servicio de la verdad. Con el acusado, el nombre se convierte en número porque según los nombres mienten y los números no. 6174. Una voz robótica gritaba y me llamaba. Me dirigí rápidamente al cubículo correspondiente porque después de 3 llamados, se considera deserción y la oportunidad de juicio se pierde. Me tocó un interlocutor humano, no sé si es bueno o malo, recordemos que quien mató a un sospechoso fue un humano y no un robot, y eso al menos me ponía más prudente.